Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy con un programa que estoy segura los va a atrapar, porque primero lo tenemos a un invitado que ustedes ya lo conocen y nos trae obras de arte relacionadas con los ojos. Y en el segundo bloque vamos a hablar de las nuevas terapias genéticas que hay para enfermedades que, si bien son raras y la incidencia es baja, yo creo que el que las padece o tiene un familiar que las padece es el 100% y para ellos va dedicado este programa. ¿Me acompañan? Y como les dije en el anticipo del programa, el primer bloque lo tenemos de invitado al profesor Eduardo Scarlato. Bienvenido, Eduardo. Hola María, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Contenta de los cuadros que nos has traído, Eduardo, para hablar de una enfermedad netamente oftalmológica esta vez, ¿no? Bueno, sí, como vos bien sabés, los problemas de estrabismo son más que evidentes y constantes en la historia de la humanidad. Es así. Eduardo, te voy a presentar a nuestros televidentes. Dale. El doctor Scarlato es médico especialista en toxicología y medicina legal de la Universidad de Buenos Aires. Es el jefe del servicio de toxicología del Hospital de Clínicas y profesor adjunto a cargo de la cátedra de toxicología de la unidad hospitalaria del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la UBA. Es profesor también de toxicología de la Universidad Católica Argentina, perito médico toxicológico, autor del libro Venenos en el Arte, y podemos encontrarlo en las redes, ¿no, Eduardo? Así es. Sí, con dos espacios que son realmente muy interesantes. Uno es Curarte. Sí, Curarte Espacio de Humanidades Médicas Sí, es y un el espacio que otro, hemos abierto en Facebook, lo sí, en mismo que Facebook. Venenos en el Arte, Venenos en el Arte. en donde tanto en uno como en el otro espacio lo que tratamos de mostrar son la representación de ciertas patologías, una más abocada a la toxicología, la de los Claro, venenos, claro. y la otra la medicina en general, en donde el artista ha plasmado en su arte muchas veces la presencia de distintas patologías. Sí, 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 Y sí. a través de estos cuadros hacer, por un lado, el diagnóstico, por otro lado, a veces estudiar un poco la historia y las consecuencias de esta enfermedad. Sí, el diagnóstico del lienzo que vos tan bien lo haces. Y hoy nos trajiste unos cuadros que son maravillosos, Eduardo. Sí, ¿Vemos han el sido primero? hallazgos de buscar en la temática, Sí, que bueno, como hoy hablábamos, estamos abocados a buscar material sobre estrabismo. estrabismo, y en este caso encontramos un cuadro representante del Renacimiento, pintado por Rafael Sanzio, Ujú. que es el retrato de Tommaso Inghirami, que era un cardenal que fue responsable del custodio de la Biblioteca Vaticana, Nada menos. que era conocido por el nombre o el apodo de Fedra, Fedra. un nombre femenino Sí, de la mitología griega. Pero bueno, más allá de estos datos personales de este párroco, evidentemente se puede objetivar la presencia de un de un estrabismo, de estrabismo. una exotropía, ¿no? De un Sí, estrabismo sí, divergente. Hoy hemos traído todos estrabismos divergentes. Y por simpatía que tenía el autor con este cardenal, trató de disimular su patología. Fíjense que lo ubica mirando de costado, claro. con la Donde se mirada hace menos, prácticamente, claro, se percibe muchísimo menos claro, la para desviación de tratar de los hacerlo ojos. menos evidente. Sin Claro, embargo, la patología está ahí, la hace más que candente, sí. evidente, ¿no es cierto? Sí, le decimos a la gente que nos está mirando que el estrabismo es cuando los ojos no están alineados, sobre todo en la posición primaria de la mirada, y que puede ser o fijo o puede ser Claro. intermitente, Y de muchas causas, ¿no? puede También. variar. Sí, de muchas causas. En general se da en la infancia, pero en los adultos también puede haber Claro. estrabismo. Bueno, pasó el tiempo y acá un exponente del manierismo en lo que es al ámbito artístico. Este también era un personaje ligado afectivamente al artista, a Agnolo Bronzino, eh, relacionado con la literatura, por eso el pintor lo muestra rodeado de libros, Ujú. y en donde también podemos evidenciar un estrabismo del mismo tipo. Sí. En este caso no se oculta la patología, sino que Ujú. el personaje está mirando directamente, nos está mirando directamente y Sí. mostrando o evidenciando
su patología ocular. Sí, como el ojito se le va hacia afuera, ¿no es cierto? Así es. Esta Y gente que tiene estrabismo, sabes que es muy notable en chicos, que por más que vayan a ver una película 3D, no la ven en 3D, claro, porque cada ojito captura una imagen claro, diferente y el cerebro no las puede unir, así que no pueden ver en 3 claro. dimensiones. De hecho, esta gente, su cerebro tiende con el tiempo a borrar la recepción de uno de los ojos, ¿no? Claro, usar un Claro, solo ojo, es usar un solo cierto. ojo. Bueno, y aquí, pasado unos años más también, desde el punto de vista artístico, un exponente del barroco flamenco, Ujú. Frank Hals, pinta este cuadro denominado El Alegre Bebedor, por Muy cuestiones conocido obvias, este muy cuadro, sí. conocido, sí, por cierto, en donde aquí el personaje nos mira directamente también, creo que por la postura y por la mirada, de alguna manera se amiga con nosotros, ¿no? Sí, En una mirada sonriente, por eso es alegre. Y de hecho, bueno, relacionado a esta alegría seguramente con la bebida, con el hábito de la con bebida. el vino que tiene en la mano, Y ¿no? en donde también se evidencia un estrabismo divergente. Y en este caso me parece algo particular porque, así como vos bien decías que las causas son múltiples, Ujú. muchas de ellas son congénitas y otras son adquiridas. Y en lo que hace a la toxicología, por ejemplo, ciertas drogas, como por ejemplo el alcohol, El alcohol. tienden a llevar en los estados de embriaguez a cuadros de estrabismo divergente de este tipo, ¿no? O sea que Mira vos. posiblemente lo que vemos en este alegre bebedor sea una causa puntual por efecto del alcohol Sí, y no de una fruto patología propia. de la bebida. Viste que el brillo de la córnea lo da siempre ese puntito blanco que Ujú. le hacen los pintores. Y acá hay un signo que nosotros medimos cuando medimos al paciente con el estrabismo que se llama signo de Hirschberg. Mm, Cuando está en el centro de la pupila, ese ojito está derecho y cuando no claro. cae en el centro está desviado. Y Bueno, hasta eso está evidenciado en la pintura. Es magnífico. bueno, sí, es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Con artistas que son muy celosos de su Ujú. arte y que sin saber registran pequeños detalles como estos que Tal cual. después el profesional como vos puede llegar a detectar. Bueno, y llegando un poco al arte contemporáneo, aquí encontramos un cuadro de este artista escocés, Los Emigrantes, Ujú. en donde también la cara, el rictus de los personajes es más que evidente, ¿no? Sí, Nadie que emigra, emigra feliz. feliz, se los ve compungidos, pero más allá de esa cara y ese rictus de desazón por tener que emigrar de su tierra, uno de estos personajes, como se ve también en el detalle, tiene una mirada estrábica. Sí, 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 sí. Con lo cual, distintas épocas, distintos continentes nos muestran esta patología que es bastante frecuente en la población en Es, general. es muy frecuente y en general la cirugía de estos pacientes es más que nada por una causa estética. Ujú. Sobre todo cuando son chicos, los papás los quieren operar rápido porque no quieren que sea el visquito Claro, del grado o del jardín, ¿no es cierto? Para no estigmatizar a la criatura, pero la mayoría de las veces la causa de la cirugía es estética. Y la diabetes también puede claro, debutar con estrabismo. claro, claro. Y muchas veces con estrabismo y con tosis palpebral, que el párpado se le caiga, como esos cuadros que nos trajiste la última vez que viniste de tosis palpebral. ¿Y es cierto lo que se dice que Da Vinci y Rembrandt tenían estrabismo? Así dicen Y los Picasso historiadores. también. Yo solo puedo remitirme a lo que algunos historiadores comentan, que parece ser que es cierto, ¿no? Claro, y otra cosa que dicen es que ese estrabismo hacían que les sea más fácil a ellos pintar algo, porque lo pintaban como veían, en un solo plano. Claro, claro. Me estuve fijando en Rembrandt y sí, en los autorretratos se los ve muchas veces con un ligero estrabismo. Claro que un autorretrato, yo supongo que Rembrandt trataba de pintarse lo más lindo posible. Bueno, como hemos visto, hay algunos que son mucho más fidedignos que otros o Así que a es. veces tratan de plasmar la realidad tal cual es y en algunos casos ocultarla o O cosméticamente disimularla. modificarla. Es cierto. Eduardo, súper interesante como siempre y Bueno, más que gracias. lo cuentes tus cuadros. Así que estábamos hablando fuera de cámara y la próxima vez nos vas a traer un tema que preguntan mucho.
pero más allá de los cuadros que son tu pasión, la toxicología, el Sí. uso del cannabis en medicina, ¿sí? Sí, sí, vamos a comentar un poquito sobre la historia y los usos actuales. Gracias, No, a Eduardo. ustedes y a la audiencia. Gracias. Nos vamos a una pequeñísima tanda y volvemos en segundos con más a la vista. No se vayan. Bienvenidos al segundo bloque de La Vista. Este bloque realmente les va a resultar muy interesante porque si bien son enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes con una incidencia muy baja, el paciente que las padece muchas veces anda años y años de consultorio en consultorio hasta obtener un tratamiento. Pero para llegar a este tratamiento es muy importante el diagnóstico genético de la enfermedad. Así, esos datos son almacenados en un banco de datos, donde cuando se descubre la terapia y esta puede llegar al alcance del paciente, el paciente sea convocado. Tan importante es la labor de la genética en esto que hemos invitado a la licenciada Marcela Ciccioli a que nos cuente un poquito de qué se trata todo esto de la terapia genética. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias, Amalia. Gracias por la invitación. Gracias a vos, que yo sé que sos una bióloga súper ocupada y así todo te hiciste un lugarcito para venir a contarles a los televidentes de qué se trata, pero te quiero presentar primero, ¿sí, Marcela? Bueno. La licenciada Ciccioli es bióloga, genetista y también es presidenta de Stargardt APNES. Pero más allá de todo eso, Marcela es una persona que tiene no solamente altas cualidades científicas, sino humanas. Ella se encarga sobre todo de unir a la familia y al paciente con estas nuevas terapias que a veces traen tanto miedo, ¿no, Marcela? Lo que pasa es que son enfermedades muy poco frecuentes, pero en realidad hay muchos pacientes con muchas enfermedades de estas, todas ellas diferentes, Sí. pero que, digamos, que tienen mecanismos en común. Son enfermedades hereditarias, entonces Sí. las familias son muy golpeadas por estas Claro. patologías porque Claro. suele haber más de un miembro de la Integrante, familia que claro. la tiene. Entonces, no solamente hay que hacer el diagnóstico, sino además la contención que corresponde a la familia para saber cómo encarar digamos, el asunto. O sea, es algo Sí. que se transmite, que heredan, pero que además pasa a la siguiente generación. Hay Claro. que pensar. No me cabe duda que debe ser un trabajo muy arduo. ¿Y cuáles son las pruebas necesarias para llegar a estos diagnósticos, Marcela? Básicamente necesitamos inicialmente un buen diagnóstico clínico, es decir, el oftalmólogo es absolutamente ineludible, Indispensable, tiene sí. que estar allí, Sí. o sea, el diagnóstico clínico tiene que estar completo, tiene que tener una tomografía de coherencia óptica, tiene que tener un buen fondo de ojo bien hecho, las pruebas eléctricas, electroretinograma, electroculograma, dependiendo de la patología, por ahí hay más Claro. de elección de una u otra. Pero finalmente necesitamos hacer el diagnóstico molecular que digamos, que ya se puede hacer directamente buscando un gen específico, pero que en general trabajamos con lo que se llaman paneles de genes, que son conjuntos de genes. Es como armar una biblioteca de los genes relacionados con las patologías de retina. Y buscando en esa biblioteca ubicamos cuál es la línea del libro que está mal escrita. Claro. Es decir, Y le ponemos nombre al capítulo. Exactamente. Claro. Esa es la palabra que está mal escrita y eso es lo que produce que ese gen no esté funcionando en toda la carrera que es el ciclo visual de la forma correcta y por eso no se produce de la forma como corresponde. Claro. Y el paciente que se acerca después de la evaluación oftalmológica y de tener toda esta batería de estudios lista, que se acerca a ustedes, a los biólogos, a la asociación, a los genetistas, ¿a qué pruebas tiene que someterse? No, o sea, básicamente una vez que el estudio genético está, digamos, es como un DNI. El estudio genético, una vez que uno tiene el resultado, ese es el gen que está, digamos, que tiene una falla, y esa falla es la que está produciendo la patología. Entonces el seguimiento es, digamos, el seguimiento oftalmológico que corresponde a continuación. Básicamente nosotros lo que hacemos es
tomar el dato clínico, tomar el dato genético. Cada uno de estos datos se toma con consentimientos informados independientes, o sea, nosotros estamos trabajando bajo ley de datos, por lo tanto, digamos, como el dato genético además es dato sensible, no se puede divulgar de cualquier manera, se trabaja pormenorizadamente cada uno de esos datos con consentimiento informado para poder aportar a la investigación todos los datos que en la casa del paciente no le servirían más que para ocupar un cajón, y que al investigador le sirve porque son enfermedades poco frecuentes y esos datos son necesarios para una historia natural, para evaluar cómo aplicar una terapia determinada o para avanzar sobre una terapia en particular y tener un paciente candidato. Pero a su vez, vos como dijiste al comienzo y muy bien, los pacientes deben seguir con su acompañamiento oftalmológico y también con su acompañamiento óptico. Siempre. Porque es fundamental la tarea en equipo que se desarrolla para estas enfermedades. Y por eso lo tenemos acá con Marcela, al ingeniero Matías Acerbi. Bienvenido, Matías. Muchas gracias. Un placer nuevamente estar con ustedes. Contanos, Matías, ¿en qué trabajan ustedes puntualmente en forma así conjunta con el oftalmólogo y con los genetistas? Bueno, realmente la atención de pacientes con afecciones de retina, con problemas de baja visión, requiere un trabajo en equipo. Está el oftalmólogo, están las asociaciones de padres o de pacientes que muchas veces empujan a que se investiguen estas enfermedades. Están los ópticos y después están también, por ejemplo, los rehabilitadores, los entrenadores visuales. Muchas veces hay un equipo que incluye un psicólogo, un terapista ocupacional. O sea, es algo que es bien abarcativo, interdisciplinario, y es fundamental que sea así para que el paciente, sobre todo, mejorar la calidad de vida del paciente. Sí, y que esté contenido, ¿no? Eso exactamente. Es el paciente y la familia, como dijo Marcela. Totalmente, totalmente. Muchas veces hay un trabajo con la familia también fundamental. Desde el punto de vista óptico, nosotros tenemos herramientas que más allá de los anteojos, que muchas veces estos pacientes requieren una graduación para lograr su máximo potencial visual, que a veces no es 10 décimas, pero el anteojo implica la diferencia entre que vean, por ejemplo, 1 décima y 2 décimas, y eso ya es enorme. Son sus 10 décimas. Exactamente, es su máximo potencial. Y trabajamos mucho con herramientas diferentes a los anteojos, desde filtros oftálmicos, que son un mecanismo de protección. Muchas de estas patologías están asociadas a algo que se llama fotooxidación, que es la acción de ciertas radiaciones sobre la retina que produce un deterioro más rápido. Por otro lado, como son pacientes que tienen afectada la huesa visual central o el campo periférico, se trabaja con sistemas, por ejemplo, telescopios que lo que hacen es ampliar la imagen, o hoy en día con elementos electrónicos que lo que hacen es llevar todo el campo visual que no pueden ver a la zona donde tienen visión en el centro de la imagen. Hay muchos elementos que ya se vienen usando hace muchos años y muchos otros que se van desarrollando y mejorando año a año, y nosotros tratamos de estar en esas novedades y tratar de traer al país lo último que haya disponible. En la medida que nos vamos enterando, vamos investigando que hay alguna opción. Y lo hacen, porque hablando con Marcela fuera de cámara, es increíble la labor que tiene el óptico, ¿no? Es imprescindible. Es decir, en el caso... Mira, ¿qué estamos viendo, Marcela, acá? Este es Alejo. Alejo es uno de los muchachos que recibió la terapia génica. Está poniendo, tiene una patología que se llama neuropatía óptica de Leber, que es una patología muy brusca en el desembarco. Por lo general son pacientes que se fueron a dormir viendo bien y se despiertan sin visión, primero en un ojo y por ahí en las 6, 8 semanas en el segundo ojo. Y esa visión, en la mayoría de los casos, no vuelve a, no se restablece nunca completamente. Alejo es un caso particular. Bueno, justamente él hacía 14 años que desde el debut de la patología es uno de los que recibió terapia génica. Ahí tenemos a Nico jugando al ping-pong para ver una persona que estaba
prácticamente completamente ciego, Sí. es muy impresionante. Es impresionante. Es muy impresionante verlo Sí. jugar al ping-pong. Quizá la gente no sabe, estos chicos no No veían. veían. Y Eh, la precisión que tiene que tener para poner un tornillo o para darle a la pelotita, devolver la pelota. Sí, en el otro video estaba Bruno, que estaba haciendo su tarea de matemáticas. Bruno Sí. se fue de acá con el bastón blanco en la mano. Ah, mirá Es decir, vos. verlo bajar del avión con el bastón guardado en la valija fue realmente Independiente muy impresionante. completamente. Y verlo después andando en bicicleta o haciendo su tarea escolar realmente es un cambio que no podemos creer. Realmente ha sido muy efectiva, en el caso de ellos ha sido realmente muy efectiva la terapia. Y el cambio es enorme y el cambio de vida para ellos es enorme. Es restablecer, volvieron a estudiar, volvieron a la facultad, retomaron un montón de cosas que habían quedado en un impasse porque esto fue brusco. Sí, además. se reinsertaron tanto en Sí, su sí. actividad académica como laboral, como Sí, sí. social. Sí, muy impresionante. Qué maravilla. ¿Y qué subsidios reciben ustedes para poder avanzar con todo esto? Porque me imagino que todo es carísimo, ¿no? No, nosotros no tenemos subsidios. Ah, no. No tenemos subsidios. Bueno, como asociación... es un buen momento para pedir un subsidio, entonces. Nosotros recibimos algunas donaciones que obviamente agradecemos muchísimo porque digamos, son las que nos permiten trabajar. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro, pero pagamos la luz y pagamos el teléfono como todo el mundo. Entonces estamos muy agradecidos con la colaboración que nos puede prestar algunos donantes privados que colaboran con nosotros. Y la gente que quiere acercar una donación o las empresas que quieran acercar una donación, ¿dónde se pueden dirigir? El teléfono de la asociación es 1169553411. Habitualmente recibimos en ese teléfono las llamadas de las personas que se quieren acercar, ya sea pacientes que necesitan de nuestro apoyo, o bueno, obviamente si alguien quiere colaborar con nosotros desde ya. La realidad es que trabajamos para que los pacientes realmente tengan la posibilidad de alcanzar, para empezar, el diagnóstico preciso que requieren, que eso es un derecho, y a partir de allí, por supuesto, tratando de que lleguen a las terapias. Sin eso, sin este trabajo no podríamos alcanzar resultados como los que tuvieron los chicos. No, indudablemente. Y en cuanto al sistema médico, ¿no? A las obras sociales, coberturas médicas prepagas, ¿qué intervención tienen? Y en este momento están prácticamente no cubriendo, es decir, no cubren los estudios genéticos. Salvo judicializándolo, lo cual realmente es una lástima porque... Es muy engorroso y lleva mucho tiempo. Es muy engorroso, ¿no? lleva mucho tiempo, es un enorme desgaste para el paciente y es una pérdida que hace que la pérdida visual sea aún mayor, porque se pierde mucho tiempo haciendo cosas innecesarias y repitiendo estudios innecesarios. La verdad es que si se pensara esto razonablemente, es un estudio que reemplaza cientos de repeticiones de estudios innecesarias. Sí, razonable o humanamente, ¿no? Por supuesto, pero además económicamente sería productivo que ahorraran en eso y pusieran mayor énfasis en atender otras cuestiones que se podrían atender si no perdiéramos dinero repitiendo estudios que ya no van a dar otro resultado. Sí, lo entiendo perfectamente. Es increíble cómo para estos pacientes, tanto la genética como la tecnología, hablando de ayudas visuales y de filtros, le pueden mejorar la vida, dormirse bien y despertarse ciego a tratar de revertir todo eso, ¿no? Sí, y además, bueno, este es un caso de una patología particular, pero en otras donde la pérdida es gradual, obviamente hay que pensar que es muy difícil para la persona no saber cómo va a ver al día siguiente. Muy difícil. Entonces, todo lo que podemos hacer para frenar, y de hecho los filtros son una de las herramientas fundamentales, es decir, todos estos pacientes son especialmente dependientes, o sea, digamos, son especialmente dañados por el tema de la luz azul.
que es la de onda corta, y esto tiene que, digamos, con los filtros se puede resolver. Totalmente. Entonces necesitamos esa combinación de Totalmente. Me gustaría que des otra vez el nombre de la asociación, Marcela, donde la gente puede recurrir. ¿Cómo no? La asociación se llama Asociación de Padres de Niños con Enfermedades Stargardt, Retina Argentina, para que entiendan que no es solo la enfermedad de Stargardt, sino todas las distrofias de retina. La página web nuestra es www.retinaargentina.com o www.stargardt.com.ar. Muy bien. Y el teléfono es 116-955-3411. Muchas gracias, Marcela. Muchísimas gracias a ustedes. Y muchas gracias, Matías. Gracias por la invitación. La verdad quedan muchos temas todavía en el tintero, así que si sus compromisos se lo permiten, van a volver a venir, ¿sí? Cuando quieran. Gracias. Un placer. Bueno, vieron lo importante que es tener nombre y apellido, como dijo Marcela, de estas enfermedades, la importancia del diagnóstico genético de estas enfermedades, así que no duden en acercarse a la asociación. Y nos vemos la próxima semana aquí a las 17:30 por Canal Metro en este programa que se llama A la Vista. Buena semana.